banda terrorista Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, que secuestraron, asesinaron, saquearon, sembraron el terror y llevaron al Uruguay a un caos total. Hoy dan una imagen, como que fueron ellos, víctimas del Estado democrático. El MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, fue fundado en el año 1988, por Víctor Polay Campos y tras su captura y encarcelamiento en julio de 1992, quedó como comandante, Néstor Serpa Cartolini, hasta la muerte de este durante la toma de la embajada japonesa en Lima el 22 de abril de 1997. Se sirvió de asesinatos y atentados con coches bomba para aterrorizar a la población urbana. Al mismo tiempo, funcionaron guerrillas de este grupo en las regiones de la selva alta peruana. El 17 de diciembre de 1996 en Lima, Perú, 14 miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, a cargo del comandante Néstor Serpa Cartolini, secundado por los miembros del Ejecutivo terrorista Alberto Gálvez Olachea, Lucero Cumpa Miranda, Peter Cárdenas Schulte y Miguel Rincón, tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y hombres de negocios que asistían a una celebración con ocasión del 63 aniversario del natalicio del emperador de Japón Akihito, organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en Perú, Morihisa Oki. La mayoría de los 800 rehenes fueron liberados prontamente. Todas las mujeres sin excepción fueron puestas en libertad la misma noche del 17 de diciembre de 1996. Pocas horas después que se conoció en Uruguay que un comando del MRTA ocupó en Lima la residencia del embajador japonés, el juez penal uruguayo, Washington Valliva, ordenó la incomunicación total de los ciudadanos peruanos Luis Alberto Miguel Samaniego y Silvia Sonia Gora Rivera. Gustavo Puig, abogado de ambos, el jueves 19 de diciembre gestionará ante el juez que revierta su decisión, ya que de esta forma se están violando los derechos humanos de sus defendidos, con quienes no puede dialogar debido a la decisión judicial. Utilizaré mi mayor energía, legal y personal para que se modifique la medida, señaló el abogado, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad Estatal. La medida judicial se tomó por razones de seguridad, por lo cual también se reforzó la custodia, argumentaron voceros del juzgado. Miguel Samaniego y Gora fueron detenidos por la policía uruguaya a fines de diciembre de 1995 y desde entonces permanecen recluidos a la espera de una sentencia definitiva con respecto a su extradición a Perú. Miguel Samaniego está recluido en la cárcel central de la policía, en el centro de la capital uruguaya, y Gora está aislada en un establecimiento ubicado a 60 kilómetros al oeste de la capital uruguaya. Una primera sentencia de Valliva, del 16 de mayo, accedió a que fueran puestos a disposición de la justicia peruana, pero una apelación de la defensa dejó en suspenso la medida. Voceros del juzgado dijeron a la prensa extranjera que no es probable que la decisión judicial sea rápida, ya que el Tribunal de Apelaciones que la tomará está desintegrado y el 24 de diciembre de 1996 comienza la feria judicial que se extenderá hasta el 31 de enero de 1997. La justicia peruana acusa a Samaniego de integrar cuadros militares del MRTA, por lo cual le imputa los delitos de falsificación ideológica y material y uso de instrumentos falsificados. También existe un pedido de extradición de Bolivia ya que ambos fueron acusados en ese país, por el que pasaron antes de llegar a Uruguay, de utilizar documentos falsos. Según Puig, no corresponde la extradición porque los delitos que se les imputan en Perú son esencialmente políticos o vinculados con esta actividad. Entre otras exigencias, el comando del MRTA exige la liberación de unos 500 de sus militantes detenidos en Perú y los detenidos en el exterior, 4 en Bolivia y 2 en Uruguay. El presidente uruguayo Julio Sanguinetti no está dispuesto a ningún tipo de negociación con los terroristas, que implique la liberación de los ciudadanos peruanos, afirma el jueves 19 de diciembre de 1996 el semanario Búsqueda, atribuyendo la información a voceros presidenciales. En Uruguay las reacciones políticas han sido matizadas.
En la noche del miércoles 18 de diciembre el Senado, con un solo voto en contra, declaró su más enérgico repudio a la acción del MRTA que pone en peligro la vida de numerosos inocentes. A juicio de los senadores el copamiento es una incalificable violación de la moral y el derecho internacional. El único voto lo expresó el senador y exterrorista Elio Sartu, electo por una alianza de sectores políticos que integran los exterroristas uruguayos tupamaros. Los exterroristas Jorge Zabalza y Julio Marenales, que otrora integraron la cúpula de los tupamaros, expresaron su solidaridad con la lucha del MRTA. Marenales argumentó que el MRTA está enfrentando al ejército y es inevitable que usen los métodos de la guerrilla. Zabalza reivindicó el derecho a la rebelión de los pueblos y dijo que se siente solidario con el MRTA, con los zapatistas y con los guerrilleros colombianos. El embajador uruguayo Tabaré Calandro, uno de los rehenes que estaba en la embajada japonesa, fue liberado cerca de la Navidad. Paralelamente, la justicia uruguaya denegó la extradición de los dos terroristas peruanos. Silvia Sonia Gora Rivera y Luis Alberto Miguel Samaniego, detenidos en la ciudad de Montevideo, lo que el gobierno peruano en ese momento interpretó como un canje con los terroristas. El entonces embajador peruano en Uruguay, Guillermo del Solar, que estaba de vacaciones, no regresó a Montevideo. La relación se normalizó a mediados de 1997, cuando el diplomático volvió a Montevideo y se nombró a un nuevo embajador uruguayo en Lima. La tarde del martes, menos de 3 horas después que en Uruguay el ministro del Interior, Didier Pertí, anunciara que la justicia de ese país había desechado el pedido de extradición de Perú para Luis Samaniego y Silvia Sonia Gora, en Lima el MRTA liberaba al embajador uruguayo, Tabaré Calandro. Según Pertí, no existió ningún tipo de transacción con el MRTA, pero Perú ya llamó a consulta a su representante diplomático en Montevideo, Efraín Saavedra, y en Lima ya se habla del egoísmo de Uruguay y se teme una legitimación del canje como solución para el conflicto. De hecho, también en Bolivia hay 4 presuntos miembros del MRTA, y el embajador de ese país, Jorge Gumucio Granier, todavía figura en la lista de rehenes del MRTA. El diario Nippon Mainichi Shimbun aseguró que La Habana estaría dispuesta a brindarle asilo político a los miembros del MRTA. Se había pasado sofisticados micrófonos y cámaras de video en miniatura al interior de la residencia, escondidos en libros, botellas de agua y juegos de mesa. A Gianpietri y a otros oficiales militares entre los rehenes se les dio la responsabilidad de colocar estos dispositivos en lugares seguros alrededor de la casa. Al escuchar a escondidas a los comandos del MRTA con la ayuda de estos dispositivos de alta tecnología, los planificadores militares observaron que los insurgentes habían organizado su seguridad de manera cuidadosa y estaban particularmente alertas durante las noches. Sin embargo, cada tarde, 8 de los miembros del MRTA, incluyendo 4 líderes, jugaban fútbol al interior de la residencia por alrededor de 1 hora. El 22 de abril de 1997, más de 4 meses después del inicio de la toma, un equipo de 140 comandos peruanos, se reunieron en una unidad secreta ad hoc que había recibido el nombre de Chavín de Huántar, en referencia a un sitio arqueológico peruano famoso por sus corredores subterráneos. Montaron un asalto dramático sobre la residencia. A las 15:23, se inició la operación Chavín de Huántar. 3 cargas explosivas explotaron casi simultáneamente en 3 habitaciones diferentes del primer piso. La primera explosión se ubicó al medio de la habitación donde estaba teniendo lugar el juego de fútbol, matando de inmediato a 3 de los terroristas, 2 de los hombres que participaban del juego y una de las mujeres que los observaba desde la línea de banda. A través del hoyo creado por la explosión y las otras 2 explosiones, 30 comandos ingresaron al edificio, a la casa de los miembros sobrevivientes del MRTA, para detenerlos antes de que pudieran alcanzar el segundo piso. Se realizaron otros 2 movimientos simultáneamente con las explosiones. En el primero, 20 comandos lanzaron un asalto directo en la puerta de entrada para unirse a sus camaradas al interior de la sala de espera, donde estaba ubicada la escalera principal hacia el segundo piso. En su paso, encontraron a las otras 2 terroristas mujeres cuidando la puerta del frente.
Detrás de la primera ola de comandos que asaltaron la puerta llegó otro grupo de soldados que llevaba escaleras, las cuales ubicaron contra las paredes posteriores del edificio. En el último movimiento del ataque coordinado, otro grupo de comandos emergió de 2 túneles que habían llegado hasta el jardín trasero de la residencia. Estos soldados ascendieron rápidamente las escaleras que habían sido colocadas para ellos. Sus tareas consistieron en hacer volar una puerta a prueba de granadas del segundo piso, por medio de la cual serían evacuados los rehenes, y hacer 2 aberturas en el techo para poder matar a los miembros del MRTA en el segundo piso antes de que tuvieran tiempo de ejecutar a los rehenes. Al final los 14 terroristas del MRTA fueron abatidos. Murieron a raíz del tiroteo un rehén, el Dr. Carlos Giusti Acuña, miembro de la Corte Suprema, quien tenía problemas cardíacos. Y 2 soldados, el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. El MRTA nace como tal, en 1982 como resultado de la unión de la facción del Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista, PSRML, liderado por Luis Varese Escoto y de elementos migrantes del movimiento de izquierda revolucionaria, el militante, MIREM, de Hugo Avellaneda, Antonio Mesa, Helio Portocarrero y de Víctor Polaya afiliado al MIR en el año 1977, a su regreso de Europa. Los terroristas del MRTA pensaron que lograrían sus objetivos a través de la guerra revolucionaria del pueblo, concepción estratégica que implica un complejo entrelazamiento de factores ideológicos, políticos, sociales, económicos y militares en torno a un eje estratégico: la lucha armada. Algunos de sus lineamientos estratégicos de dicho proyecto eran los siguientes. 1. La guerra revolucionaria es un proceso en que concurren diversas formas de lucha y de organización, las mismas que se supeditan a la lucha armada. 2. Es necesaria la construcción tanto de la fuerza política como de la fuerza militar del pueblo, en la medida en que ambas tareas se impulsan paralelamente y no la segunda después de la primera. Y 3. La guerra revolucionaria se desarrolla donde están las masas, tanto en las ciudades como en el campo. No obstante, estiman que cada escenario tiene sus particularidades. Mientras en el campo buscan construir su fuerza militar regular, el ejército tupacamarista, consideran a las ciudades como los centros de luchas principales político y social, donde lo militar tiene la función de auxiliar la guerrilla rural y preparar las condiciones para la ofensiva insurreccional del pueblo. El MRTA era una banda marxista-leninista inspiradas en los ideales del terrorista, el Che Guevara.